Buen día, Alexis. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Sobreviviendo la pandemia. Muy bien, aprendiste. Finalmente, después de 15 sesiones. Es que es difícil aceptar la pandemia. Bueno, ¿Qué cuenta? pues con la novedad de que ya hice un preámbulo, una introducción de por qué estamos platicando distintos temas. Ya hice una mini biografía. Una mini. Entonces, me corresponde, creo que lo oportuno es que la gente sepa algo de ti. Ah, me vas a copiar la estrategia. No tuve que copiar la estrategia, es Qué, nueva. qué poco Se creativo. llama, Qué... observa, se llama Conociendo los personajes que interactúan en las pláticas de la muerte. Ah, sí. Ese es el título de la canción. Exacto, algo así es. Bueno, entonces, mira, vamos a hacer una entrevista porque finalmente, para que se sepa quién es Alexis de forma general, tampoco queremos hacer un análisis de su vida ni cosas por el estilo, ¿no? Oh, bueno, Entonces, va a estar 5 te voy a minutos, preguntar, 10 minutos. yo sé, pero trata de hacerlo entretenido para la gente. Es un esfuerzo. Bueno, vamos a preguntar, bueno, yo sé que en tu formación eres psicólogo de formación, De de deformación. espacio formación. Eso dicen. Entonces, sí, pues la pregunta es ¿por qué decidiste estudiar psicología o tenías una alternativa para estudiar? Mira, eh, fue... Yo sabía que tenía que estudiar algo humanista. Me gustaba, por el lado de la ciencia, me gustaba la biología, más pequeño, ¿no? Eh, Me gustaban los animales, me gustaba la naturaleza. En algún minuto por ahí fantaseé con la posibilidad de estudiar medicina veterinaria, incluso en alguna oportunidad tal vez medicina, pero luego me fui dando cuenta que me gustaba, me gustaba que me contaran la historia de la biología, me gustaba entender cómo funcionaba, pero así como dedicarme a eso parece que no. Y me fui dando cuenta que tenía más facilidad para el área humanista. Y entonces no tenía mucha claridad cuando llegó el momento de tomar la decisión. Pensé tal vez en periodismo, pensé en pedagogía en castellano. En algún minuto pensé en estudiar leyes, derecho, pero lo descarté porque dije, no, se tienen que estudiar los códigos de memoria y yo no tengo memoria para eso, así que no es práctico. Y ahí estaba, en la confusión, y, y de pronto cuando ya llego al penúltimo año de la prepa, ¿le dicen ustedes? Cuando ya te vas a la universidad, es decir, acá en Chile, tercero medio, comienza la asignatura de filosofía. Pero en la asignatura de filosofía se bifurca entre filosofía y psicología. Entonces nos empiezan a dar algunos conocimientos muy básicos de ambas materias. Y debo decir que la profesora de filosofía, con la cual eh, terminé siendo muy amigo y hasta el día de hoy a veces tenemos algún contacto, um, era muy conocedora y muy asidua a la psicología. Por lo tanto, la asignatura de filosofía se transformó en una asignatura de psicología durante los últimos 2 años de colegio. Y ahí fue como que se me abrió un campo que no conocía, que sabía que existía, pero no sabía en qué consistía, y, y me gustó, y de inmediato. Y a partir de ese momento dije, esto es. No, Pero,
de toda la psicología, la gente a veces cuando dice psicología tiene malentendido que solamente es un área limitada a la clínica. A la clínica, sí. Sí, Entonces, es como el prejuicio más general, más masivo que hay. sí, a mí me pasa igual, me dicen biólogo, ya sabes qué planta es esta, y no, ni idea, tengo algunas plantas. Sí. Claro, claro. Entonces, ¿qué área es la que, no sé si cuando entraste dijiste, yo quiero ser psicólogo en tal área, Bueno, o fue conforme, en esa época, efectivamente, la psicología tenía un campo bastante más restringido acá. Y se sabía que podía haber psicólogos. En el colegio donde yo estaba había un psicólogo, pero yo nunca conversé con él, no tenía idea qué hacía ni a qué se dedicaba, cuál era su función en el colegio. Sabía que había psicólogos que podían trabajar en empresas y ya, y el psicólogo clínico, por supuesto. Am, la perspectiva que nos dieron en el colegio era principalmente clínica. Nos enseñaron bases de psicoanálisis, bases de psicología de la Gestalt, algunos elementos de conductismo, um, y un poco más. Por lo tanto, la lógica con la que yo entré y la fantasía con la que entré fue a transformarme en psicólogo clínico. De hecho, yo creo que ayer estaba en una entrevista con un colega, un ex estudiante, que ya es colega hace varios años, eh, y él me decía, yo creo que yo fui psicólogo de antes de entrar de la carrera, y creo que sí, creo que de alguna manera hay características personales que te van llevando de alguna manera hacia allá, hay características interpersonales um, que, que tú ni siquiera las buscas, es como que era entre los compañeros era el más reflexivo, o no sé si el más reflexivo, pero era reflexivo, era más pausado, eh, no era tan alocado de andar haciendo eh, tonteras y bromas, y me reía, sí, por supuesto, y compartía con todos, compartía con los tranquilos, compartía con los revoltosos, pero ya cuando fuimos creciendo y comienzan las primeras relaciones, los primeros pololeos, decimos acá, noviazgos, eh, o las dificultades en la familia. Sin buscarlo, de pronto llegaban y me decían, oye, tengo este problema, ¿qué crees tú? ¿Qué puedo hacer? Entonces te empiezas a transformar como el consejero del grupo. Eh, y así fue, y bueno, y entré a la carrera respondiendo a la pregunta, precisamente pensando en la psicología clínica, que es lo que he desarrollado desde el primer día y no lo he dejado de hacer nunca. Entre medio me he dedicado a otras áreas y he hecho otras cosas, pero lo que ha sido constante en estos últimos 20, casi 25 años ha sido la psicología clínica. Cuando tú decidiste entrar a psicología clínica, ¿tú consideras que ya tenías una idea de lo que ibas a ver, o para ti fue un asombro lo que fuiste encontrando? Te lo digo porque en lo personal me pasó así, ¿no? Yo decía, yo quiero trabajar con biología, neurobiología, y conforme iba tomando ciertas materias no esperaba el contenido, por lo tanto me maravillaba todavía más del asunto, ¿no? Entonces no sé si te pasó lo mismo en la Entraste psicología. pensando que ibas a saber el nombre de cada planta. Sí, casi. No, fíjate que Eh, nunca se me dio afortunadamente. Soy malo para los nombres y dije, no, conocer tantas plantas. No, no, eso es mucho. Ok, cada insecto. sí, no. Eh, yo te diría que me fui encontrando con sorpresas en el cómo entender los fenómenos. Es decir, me imaginaba así que podía trabajar con niños, más o menos en qué situaciones podía llegar a intervenir, con adultos, con grupos. Um, lo novedoso fue las comprensiones, las teorías, cómo se explicaba y sobre todo cómo se intervenía. Es decir, yo decía, ya, ok, psicólogo clínico, entretenido, trabajar con personas, ayudarlos, pero ¿cómo? ¿Cómo?
¿qué hago o qué me pueden enseñar más allá de el consejo que le doy a mi compañero de clase? Eh, Pero fíjate que es un punto interesante cuando hablas acerca de la psicología, porque la gente dice, "Ay, a ti te gusta escuchar problemas, ya lo hiciste, ¿qué después quedar para psicólogo? ¿Me sí, explico? sí, No, y luego termina siendo un basurerito emocional, ¿no? Que no tiene nada que ver con ser psicólogo, ¿no? Entonces, aquí lo que sí me gustaría resaltar en cuanto a la formación de la psicología, que te repito, ¿no? Es un área que a mí me llama la atención y además de que aprendo cómo es como ciencia, ¿no? mm, Entonces, en esa parte digo, es que la psicología, la forma en que interviene, está muy relacionado con escuelas. Es decir, sí. son técnicas, alguien ya estuvo minuciosamente registrando un procedimiento para hacer Y, una intervención y un proceso y un largo. proceso. Sí, además Sí, y debemos de saber que cada uno de los aportes o los autores que hay en psicología es que dice, oye, pero dice que la técnica debes de levantar la mano derecha y debes voltear hacia el lado izquierdo. Es que alguien ya lo estudió. ¿Me sí, claro. explico? No es que, pues mira, a mí me gusta escuchar problemas y pues yo creo que te Y debes de ir por aquí. Eso no es un psicólogo, ¿me no, explico? O sea, no, sí, de hecho el psicólogo clínico no es un consejero, sí. Sí. no es Y, un... y lo bonito de la psicología cuando a mí me preguntan, no, es que ya me estás analizando. Pues si no me estás pagando, ¿por qué te voy a analizar? Me explico. Eso lo hago formalmente, lo tengo que hacer en una estructura, Sí, pero te sí, estoy escuchando tus sarta de cosas y nada más me estás aburriendo, pero no tiene nada que ver con que te esté analizando, sí, ¿sí? es la clásica, tú llegas a un grupo y tú ¿qué haces? No, soy psicólogo. Ah, ya, ¿y cómo soy? ¿Y Sí, qué sí. sé yo cómo eres? A ver, o a ver, adivíname, a ver si yo te puedo ganar en tu test que me vas a poner, ¿no? Sí, claro. Y ya luego, y fíjate lo que son las cosas, porque ahora veo algunas, no son pruebas psicológicas, sino algunos de los instrumentos que se utilizan en psicología, los encuentras como aplicación en el celular, Mm, ¿sí? No, mira, ahí está el Raven, y está el Dominos ahí, ¿no? Entonces, juega a aprender cómo se contesta. Esa es una reverenda estupidez, ¿me explico? mm, Y es porque la gente tiene una idea de que la psicología no está formada como ciencia, ¿no? Te lo platico exactamente. porque me imagino que has de haber tenido en algún momento la mala experiencia de que tienen una idea errónea de lo que haces Sí, tú como psicólogo, sí. ¿sí? Sí, y es cierto, hay una formación científica que tiene que ver con que, y esto muy cuestionable desde muchas miradas, en el sentido de que es una ciencia social, no es una ciencia dura, como puede ser la biología, la física, la química. No, pero ahí Pe- hay Pero, un parteaguas, ¿eh? pero Porque, es que el tema no tiene que ver con el dato duro, el tema tiene que ver con la metodología con la que se investiga. Tiene que ver sí, con el asumir un método científico más que el hecho de que la respuesta a la que llegue la psicología o cualquier otra ciencia social sea total y absoluta. Eh, mm, y de hecho, si hay una verdad absoluta, es que no hay verdad absoluta. sí, Pero sí, sí, en la formación, una de las sorpresas que te llevas es que tienes que estudiar matemáticas. Tú dices, voy a ser humanista para no ver más las matemáticas. Tienes que sí, estudiar matemáticas, tienes que estudiar mucha estadística, precisamente por el tema de poder desarrollar luego investigación. Tienes que estudiar biología, anatomofisiología, neuropsicofisiología. eh, ¿Qué más? la Y filosofía, no sé si llevan también filosofía, aquí sí, dan sí, historia de la psicología, sí, sí, claro, historia de la psicología, filosofía, antropología, sociología, también otras ciencias, pero me refiero a romper un poco este esquema o este mito de que la psicología es solo libros, solo discusiones, solo charla y no tiene nada que ver con ciencia. Oye, no, no, sí, tengo que claro, entender también cómo funciona. Obviamente, no no, tengo el conocimiento neurobiológico que podrás tener tú o que puede tener un neurólogo. eh, ahí tengo dudas, ¿eh? Te voy a explicar por qué. Me ha tocado ver que la gente dice, tengo tal formación, por ejemplo, soy biólogo, y tú dices, oye, voy a dar una plática sobre, suponte, etología, que es un área en la cual puedes hablar de comportamiento, ¿no? Me ha tocado ver que hay gente que se prepara muchísimo más que está llevando las materias de etología.
O sea, yo creo que ahí sí puede hacer una distinción en el hecho de que la gente, no puedo decir que tanto sepa sobre un área, porque me ha tocado conocer también gente que sabe muchísimo, que no estudió propiamente una formación. Te platico porque aquí hay una región que se llama La Mancha, Ajá. donde una serie de investigadores llega y los que han estado trabajando, apoyando a los investigadores durante muchos años, son los campesinos y los pescadores. Entonces, llegas tú de visita y las personas te reciben muy amablemente, muy humildemente también, y te dicen, ah, mira, ese es el canto de fulanito, es un ave que está con todas las características por la tremenda convivencia que he tenido, ¿no? Mm. Entonces, me ha tocado el hecho de que no puedo decir yo qué tanto sé más con respecto a otros, ¿no? Sí, no, es verdad. Me refiero al nivel solamente de preparación Ok, formal. sí. Ah, ya, ya. Claramente a nivel de preparación formal no voy a tener el nivel de profundidad que puedes tener tú como biólogo, que además se interesó en la neuro, Mm. eh, o de un neurólogo, obvio, Ah, bueno, pero te doy una anécdota, perdón. Te interrumpo también. ¿Sabes por qué es lo bonito de por qué te hice esa observación? Porque la persona que me dio neurobiología era una psicóloga. mira, Sí, y tenía una preparación bastante fuerte, se había preocupado mucho en preparar de acuerdo el material. Y cuando nos presentó, obviamente que yo estaba fascinado por la manera en que dictaba la cátedra, ¿no? Te digo que es un poquito de la historia que te había es comentado. que bueno, es que hay psicólogos que efectivamente se especializan en el área Sí, neuropsicología. De hecho, sí. existe el área, ¿no? Neuropsicología. Ahora neuropsicoeducación también hay, En- Sí, también, que es bella. también. Ok. Em, bueno, eso, entonces, sí, hay sorpresas, pero hay sorpresas, creo yo, como te digo, principalmente en los contenidos en torno al cómo, en mi caso al menos, más que en lo que puedo hacer. Y por otro lado, hay sorpresas em, respecto de áreas que yo no sabía que existían. Sí. Eh, el área bueno, como te digo, psicología educacional sí tenía alguna noción, pero la psicología social, la psicología comunitaria, em, todo lo que se puede hacer y las formas de enfrentar la psicología organizacional o laboral. Y por supuesto, y eso fue un plus de la escuela de psicología de la universidad donde yo estudié, teníamos una asignatura en tercer año de psicología ambiental. Y eso ya para mí fue como que me dieron un hachazo en la cabeza, me abrieron el cerebro porque me gustaba la naturaleza, me gustaban los animales, y era como, me hubiese gustado estudiar algo relacionado con eso, pero bueno, pero psicología me gusta mucho y me encanta y es mi pasión y qué sé yo, pero esto es como que algo que queda pendiente. Y de pronto en tercer año de carrera me dicen, espera, no tiene que estar pendiente. Puedes mezclar las dos cosas. Y ahí ya esa yo diría que fue la mayor sorpresa. La mayor sorpresa. Aquí hay otra cosa que sí me gustaría que puntualizáramos. No estamos haciendo un análisis de la psicología, sino estoy aprovechando el que cuentes tu narrativa de por qué eres Sí. psicólogo, de qué pasa con la psicología, ¿no? Porque, te repito, no está, hay mucha gente que no entiende bien cómo funciona un psicólogo, ¿no? Mm, mm. Entonces, y bueno, yo también dentro de lo que delimitado puedo detallar una idea, ¿no? Pero no tampoco tengo a profundidad el conocimiento. Y lo que sí también te quiero decir, ¿no? Hay una idea en donde de pronto pareciera que el psicólogo se pierde en esoterismos. ¿Sí? Ajá. Yo creo que hay una dificultad ahí respecto a eso porque creo que hay una línea muy delgada Mm, entre lo que corresponde del entendimiento y lo que escapa de todas las escuelas o todos los entendimientos que hay con respecto al entendimiento del ser humano, ¿no? Del comportamiento o de la forma de pensar. Entonces, no sé si suceda lo mismo allá, pero aquí me ha resultado común que voy a una librería buscando psicología y debo de buscar en el stand donde dice interpretación de los sueños, ¿no? O cómo manejar la energía en tu... ¿Me explico? No sé si sucede lo mismo sí, allá.
Sí, y eso, o sea, bueno, depende de la librería, por supuesto. Hay Sí, librerías que tienen estantes de psicología específicamente, pero especializado, sí, sí, claro. Pero mira, lo que pasa es que tú hablabas delante de las escuelas, y claro, sí, la psicología no es una. La psicología no es una. En la psicología tú tienes muchas formas de comprender el fenómeno humano. Y me estoy basando específicamente en la psicología clínica, que es mi área más fuerte. Tienes por un lado el conductismo, que te dice, bueno, todo lo que pueda ocurrir, no, comencemos por el psicoanálisis. Tienes el psicoanálisis, que es una de las primeras escuelas, ¿no es cierto? Nace con Freud, y eso en general la gente lo maneja, y te dice, mira, lo que tú ves en una persona mmm, tiene poca importancia, porque finalmente, sobre lo que yo tengo que trabajar para que eso que ves cambie, es sobre lo que está en el inconsciente. Si tú tienes un problema con tu pareja, con un amigo, eh, en realidad no es eso a lo que yo tengo que apuntar, porque eso es lo evidente, pero lo que está detrás o por debajo, que es en la raíz, lo tengo que buscar en el inconsciente. Y por lo tanto, tengo que sí, trabajar en hacer consciente aquello que está inconsciente. Cuando yo logro que tú lo hagas consciente, entonces es más fácil resolver. Ok. Luego el conductismo te dice, ya, pero espérate, pero lo inconsciente es una construcción que demuéstramela. ¿Dónde está? ¿Dónde la veo? ¿Cómo la mido? No, no me hables ridiculeces. Lo que tengo que hacer es trabajar para que cambies tu conducta. Eso es lo que te está trayendo un problema. Luego vienen otros que dicen, sí, pero espera, la conducta está basada previamente en un pensamiento. Entonces no es que yo tenga que trabajar sobre la conducta, tengo que trabajar sobre el pensamiento. Y esos son los claro, cognitivos. Luego los cognitivos entran ahí en un diálogo y se transforma la escuela en la escuela cognitivo-conductual. Se entiende que finalmente el pensamiento está absolutamente asociado a la conducta. Hay otros que te dicen, inconsciente, sí, puede ser. La conducta, por supuesto que es importante, es con lo que finalmente nos relacionamos con los demás. Pero espera, pero todo eso tiene una carga que es emocional y por lo tanto tengo que trabajar sobre la emoción, tengo que trabajar sobre tu conexión interna con tu mundo interno, con tu yo interno, emocionalmente hablando, para desde ahí resolver la emoción y entonces tu conducta va a fluir. Y hay otros que dicen, mira, inconsciente, sí, por supuesto, no lo vamos a negar. La conducta, evidente, no es necesario hablar de eso. La emoción, por supuesto. Pero espera, no podemos separar al ser humano en conducta, inconsciente, cognición y emoción. Somos una integralidad. Y esta integralidad finalmente se concreta a través de las relaciones que tú tienes con otros porque no vivimos aislados. Por lo tanto, en lo que yo tengo que trabajar no es tanto en tu conducta, sino en cómo esa conducta se inserta en un sistema. Llámese sistema de pareja, sistema de familia, sistema de grupo de compañeros de trabajo, de compañeros de estudio, sistema de sociedad, sistema religioso, si es que participas de alguna religión, de lo que sea. Entonces, las cuatro ramas principales o las epistemologías, las comprensiones principales son el psicoanálisis, la escuela cognitivo-conductual, la escuela humanista, fenomenológica, ahí está la Gestalt, y la escuela sistémica. Y hay una quinta, hay muchas más, pero hay una quinta dentro de las más nombradas, que es la psicología transpersonal. Y la psicología transpersonal va justamente a un análisis mucho más profundo, pero desde el punto de vista de la espiritualidad y de la energía. Que si tú quieres verlo desde el punto de vista de estas primeras cuatro, tal vez esta quinta es como la menos científica, en el sentido de que tiene menos comprobación concreta de aquello de lo que están hablando. Hay menos estudios que te puedan demostrar esta energía. Y desde esa perspectiva, creo que hay una línea que es muy débil, que hace que se confunda con un tema como un poco esotérico. Entonces, hay personas que
Por ejemplo, dicen, bueno, yo voy a voy a ocupar el tarot terapéutico. Y entonces entran en una terapia desde el tarot con un análisis psicológico de lo que ocurre ahí en ese proceso. Y alguien podría decir, bueno, pero a ver, pero espérate, ¿pero estamos hablando de tarot o estamos hablando de psicología? Psicólogos que se dedican a la sanación de las aguas y de la sanación a través del agua. ¿Cuánto de validez científica tiene eso? No lo sé. Y la pregunta, o una pregunta que surge es, a ver, espera, ¿y la única forma de responder a nuestras preguntas es a través de la ciencia? La ciencia es una forma de responder. La ciencia es una mirada. La filosofía es otra. El esoterismo puede ser otro y puede ser tan válido, y por lo tanto como psicólogo, si me llega a mí un paciente, un consultante que me plantea una dificultad en términos de energía, yo lo valido porque es parte de su realidad, pero tal vez no tengo yo las herramientas para trabajar con eso, y entonces tal vez lo tengo que derivar a que trabaje con un psicólogo transpersonal. Yo no voy a cuestionar eso. No, a mí personalmente me parece que se mezclan niveles. Creo que si estás trabajando con tarot, no estás trabajando con psicología. Distinto es que alguien me diga, oye, vengo preocupado porque el otro día fui a ver una tarotista y la tarotista me dijo que me va a ocurrir esto en el próximo año. Y desde ahí yo puedo empezar a trabajar qué te pasa con esa predicción, Emoción, sí. qué ocurre con tus ansiedades, de dónde vienen tus temores que te hacen entrar en esa... Ok, pero eso es distinto a decir, mira, vamos a hacer terapia, por lo tanto lo primero que voy a hacer es lanzar un tarot versus aplicar un test psicológico. Entonces ahí a mí pero te hablo desde la ignorancia porque es un ámbito en el que yo no me he metido, no he profundizado, y siento que es un poco eso, siento que es un poco como mezclar niveles. Em, Me parece sumamente importante que la gente se eduque respecto de cuáles son las distintas formas de afrontar, porque la persona dice necesito un psicólogo y busca el primer número que encuentra, llama y pide una hora y no sabe si ese psicólogo es cognitivo-conductual, humanista, psicoanalítico, sistémico o transpersonal, o muchas otras que pueda haber. Y no tienen por qué saberlo, pero es como cuando yo digo, voy a ir al médico. Oye, espérate, pero ¿a qué vas a ir? No, es que tengo un lunar acá que me salió que no lo tenía y me parece extraño. Entonces vas al dermatólogo. Sí, claro, no voy a ir al urólogo, ni voy a ir al psiquiatra que me vea el lunar. Ya tenemos esa formación. Entonces creo que falta también en psicología. Me recordaste los dentistas. Tengo un Los... problema, los dentistas. Ah, Tengo un problema en la muela, voy a ir a ver al dentista y el dentista te dice, no, es que no es mi área, es un periodontólogo, no, es que es un endodoncista, no, es que es un exactamente. ortodoncista, ¿no? Entonces, a veces el hecho de que nosotros tenemos una generalidad con respecto a las profesiones es algo común. Ahora, lo que sí voy a retomar la dificultad que se tiene al respecto, ¿no? No todos son transpersonales, ¿sí? Exactamente. Entonces también debemos reconocer que el transpersonal, cierto es que le funciona, por alguna razón le funciona a la gente. El problema es como todo, ¿no? O sea, yo voy al médico, el más reconocido, y a mí no me funciona. No quiere decir que puedo generalizar con respecto a los médicos. Lo mismo sucede con la terapia, ¿no? Recuerdo que conocí un gerente de producción muy acelerado, muy preocupado, dice, necesito ir a terapia, y pues encuentra un transpersonal, ¿no? A los 5 minutos se le estaba mentando, ¿no? Porque no era la dinámica como para escucharlo, ¿me explico? O sea, sí hay una necesidad del hecho de conocer un poco más acerca de las otras profesiones y sobre todo cuál es la que realmente, con la cual me asiento yo de que pueda funcionar, ¿me explico? Absolutamente. Mucho de la ayuda radica en la fe que uno le tiene a las cosas, ¿no? O sea, sí, Absolutamente. Y si te plantean una cosa que va totalmente opuesta a tus creencias o a tu forma de comprender, no te va a calzar. Ahora, pero no es falla del psicólogo, también tiene un sí, papel importante la es, persona. es que eso te iba a decir. Yo creo que también es falla del psicólogo.
Ok. también, porque creo que un principio ético fundamental Ah, ok, ok. es que como psicólogo yo trabajo por el bienestar del otro. Por lo tanto, mi objetivo es, en una primera entrevista, tratar de no solamente captar cuál es la problemática que la persona quiere que yo le ayude a resolver, sino también tratar de captar el cómo esta persona funciona. Correcto. Y si yo veo que hay alguien que me empieza a hablar de que es que las energías, es que, eh, no sé, el universo a mí no me llega, y yo inmediatamente ahí tengo que ser capaz de decir, a ver, espera un poco, esto no es como yo trabajo. Mm, Entonces, o me adapto a tu estrategia y a tu estructura, o te digo, no puedo trabajar así, no es lo que yo manejo, y te recomiendo entonces que vayas a otra parte. correcto. Cuál es la estrategia o cuál es el principio ético? Es que yo no puedo obligar al paciente o digamos consultante en términos generales, porque puede ser que el consultante sea una institución. No puedo obligar al consultante a estar a disposición de mi teoría. Mi teoría tiene que estar a disposición tuyo. Es un proceso adaptativo con respecto a el funcionamiento de las terapias con respecto al funcionamiento profesional. Y como dices, ¿no? Por supuesto que una persona debe de tener la noción clara de hasta dónde puede abarcar con una persona, porque hay Exacto. muchos elementos que están de por medio, ¿no? Mira, ¿me das un minuto? Vamos a poner pausa. Un minuto. Ok. Ahora, sí me gustaría preguntar el hecho de, fíjate, no sé si la psicología, hay cierto nivel en el cual tienes que respetar mucho la decisión que están tomando las personas, aun cuando sabes que puede ser conflictivo para la misma persona, ¿sí? Mucho se cree que en psicología lo que tú haces es manipular a la gente Ujú. para una dirección determinada, ¿no? Sin embargo, creo que es una forma de pensar errónea con respecto a la psicología, ¿no? No sé si puedas ampliar un poquito acerca de esto. Mira, sí, hay dos elementos ahí. Por un lado, efectivamente es muy importante respetar la dirección que la persona toma, respetar los ritmos, respetar las decisiones, pero también es cierto que la persona acude porque se supone que tú tienes un conocimiento técnico a partir del cual puedes orientar, puedes guiar. Entonces, eh, claro, a veces uno tiene que respetar, como dices tú, a pesar de darte cuenta que eso puede ser un poco conflictivo o problemático. Y entonces sí entra la manipulación, pero la manipulación ¿en qué sentido? La manipulación no en el sentido habitual que tenemos de la palabra, sino que la manipulación en el sentido de ver cómo darle una vuelta a ese proceso de manera que la persona sola se vaya dando cuenta de aquello conflictivo que tú estás siendo capaz de ver desde fuera. Pero entonces no es manipulación como tal, ¿no? Yo creo que ahí creo que el término podría ser orientación o preparación Es que la orientación es más directa. La orientación es como decir, a ver, Ernesto, mira, yo creo que lo que estás haciendo te puede llevar a estos conflictos. Y por lo tanto, tal vez sería mejor que asumieras esto de esta otra manera. uh-huh. Pero cuando lo haces de esa manera tan directa, también puede ocurrir que genere cierto grado de rechazo, cierto grado de distanciamiento, porque tal vez todavía no estás preparado para darte cuenta de eso o para querer asumir ese cambio. Me ha ocurrido, por ejemplo, que hay personas a las cuales uno, en este intento de darle una segunda vuelta, le dices algo, lo que sea. La persona lo piensa, te mira y te dice, sí, puede ser, pero mira, y te sigue hablando. Pasa una sesión,
pasa una segunda sesión, una tercera, pueden pasar meses. Y de pronto, la persona llega a la siguiente sesión, a la sesión número 15, y te dice, mira, ayer estuve pensando en algo y me di cuenta de que bla, 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 bla. Que es lo mismo que tú le habías dicho 10 sesiones antes. Claro. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Obviamente, no era el momento, no estaban dadas las condiciones. Entonces, en ese sentido es una manipulación, porque no es una manipulación malintencionada, que es como habitualmente tenemos conceptualizado el concepto, Claro. ¿no? Pero, Sí. pero sí en el sentido de cómo hago yo para que tú vayas viendo cosas que yo veo y que no te estás dando cuenta. Y, y no las vas a ver muchas veces si es que yo te las digo muy directamente. O al revés. En una oportunidad me ocurrió que me pidieron que hiciera un curso de terapia infantil aplicada en una universidad, pero el curso era muy atípico. No era un curso donde yo daba cátedra de cómo se hacía la terapia con niños, sino que consistía en que en 2 horas por semana yo tenía que llevar a cabo una sesión con un paciente real. A la escuela de psicología llegaban pacientes que no tenían recursos para pagar sesiones particulares y por lo tanto recibían la posibilidad de un apoyo gratuito o a muy bajo costo de estudiantes de último año con supervisión de profesores. Um, Así funcionan la mayoría de las escuelas de psicología acá, por lo menos, con los estudiantes de último año. La primera práctica que tienen con pacientes reales es de esa forma. Y entonces a mí me pidieron, bueno, vamos a tomar de estos pacientes que están en este listado, los vas a atender tú, no los va a atender un estudiante, pero los vas a atender en la sala Gesell, en la sala de espejo. Sí. Y detrás del espejo va a estar el curso. Entonces llegaba, por ejemplo, la mamá, el papá, me decían, mira, tenemos un problema con este niño que le pasa no sé qué. Y en esa primera sesión yo le explicaba cuál era la dinámica y que detrás del espejo había todo un curso que estaba aprendiendo de esta situación. Entonces yo atendía y a la hora siguiente ya no teníamos al paciente y pasaba detrás del espejo a hacer el análisis de la sesión con los estudiantes y la planificación de la siguiente sesión. En un momento llega una mamá después de varias sesiones y me dice, el otro día estuve pensando en lo que usted me dijo y me di cuenta que tenía mucha razón cuando me dijo esto, esto y esto, porque ya ni me acuerdo qué fue. Ah, muy bien, le digo yo, y sigo la conversación y seguimos analizando. Y entonces, luego cuando vamos al análisis, le pregunto a los chicos, ¿recuerdan ustedes el momento exacto en que yo le dije eso a la señora? Entonces uno me dice, sí, fue cuando no sé qué. Otro dice, no, fue cuando pasó esta otra situación. Y como era una situación académica, pedagógica, las sesiones estaban grabadas en video. Y entonces fuimos a ver el video. Nunca se lo había dicho. Pero ella hizo la lectura e interpretó algo y lo llevó por ese lado. Ese comentario, en ese momento concreto, yo no lo hice pensando en generar lo que finalmente ocurrió. Pero sí en muchas ocasiones eso sí se hace. Y en ese sentido es que te digo que hay una manipulación. Sí. Pero ese es uno de los puntos, creo que sucede con todas las profesiones, que es el ámbito ético. Sí, claro. La ética tiene que ver, de hecho hay un código de ética para el psicólogo, Ajá. el cual te especifica ciertas restricciones que debes de tener al momento de intervenir. Uh-huh. Entre ellos, por ejemplo, si vas a realizar investigación, si vas a realizar experimentos, tienes que dar de conciencia a la persona que lo va El consentimiento a realizar. informado. Y en un momento puedes ir hasta aquí y se termina el ejercicio, ¿no? Uh-huh. Entonces, cierto es también que muchos de los elementos de los que se han descubierto en psicología, por supuesto que también nos pasa lo mismo que pasa con los que estudian neuro, ¿no?
descubren muchas de las cosas en neurociencias después de los campos de concentración. O sea, los alemanes dejan Mm, mucho material para cómo funcionaban las cosas, ¿no? Entonces sucede lo mismo, creo que en psicología. Algunas malas prácticas terminan siendo el ejemplo de lo que no se debe de hacer exactamente. en su área, ¿no? Y pues por desgracia alguien tiene que pagar el error, que es humano, no es un error circunstancial, ¿no? Entonces, lo interesante de cómo pasa la ética en la psicología y que muchos pueden verse cegados ante la idea de ciertos egos, ciertos elementos, dice, ok, cuando tú dices voy a hacer cierta manipulación, es porque tiene un fin que no tiene que ver con la destrucción o con un beneficio personal hacia ti, sino es un beneficio personal hacia la persona, ¿no? ¿Qué tan difícil es la buena intención? ¿Me explico? Eh, a veces yo puedo pensar que lo que estoy mostrándole puede ser el camino correcto, pero como dice, ¿no? De buenas intenciones está tapizado el suelo que va al infierno, ¿no? Entonces, Mm. ¿qué pasa? Ahí se puede entender como una buena intención cuando estás haciendo una terapia o realmente es porque tienes un respaldo teórico y un elemento demostrativo que te lleva a ello. ¿Sí? ¿Sí me explico una pregunta? Sí, claro. Está un poquito truqueada, ¿no? Pero sí No, se entendió. pero sí, claramente la idea es que si tú vas a hacer un movimiento, ese movimiento tiene que tener algún respaldo. Uh -huh. Y sobre todo, y el principio, a ver, el código ético tiene principios generales y tiene artículos específicos dependiendo del área en el que tú te desempeñas. Bueno, el primer principio es la beneficencia y no maleficencia, es decir, tengo que hacer todo en beneficio de mi beneficiario, de mi consultante, eh, y procurar, al menos, porque me puedo equivocar, soy ser humano, y al menos conscientemente procurar y hacer todo lo posible para que aquello que voy a hacer no tenga una consecuencia negativa nunca. Uh -huh. Um, pero claro, de pronto, como dices tú, los alemanes dejan mucho aprendizaje y yo estoy estudiando cosas que ocurrieron y desde ahí puedo sacar conclusiones. No es que yo haya... Eh, pero bueno, pero también se ha visto y tenemos historias de psicólogos que han participado de estrategias de tortura, por ejemplo. Claro, claro. Y eso, como dices tú, yo creo que está en todas las, y médicos, y, o sea, en todas las profesiones puedes saltarte eso y eso ya tiene que ver con el principio ético de cada uno, con cómo uno funciona. Um, hay algunos experimentos que tienen una línea muy débil, muy fina, precisamente después de, del sistema nazi. um, Se quería ver qué ocurría con el tema de la obediencia, por ejemplo. Y entonces se hizo un experimento donde había una persona torturada que estaba en alianza con el investigador y el sujeto experimental era el sujeto que se ponía a manipular una máquina que le iba a dar choques eléctricos a este torturado, a la voz de orden del experimentador. Es decir, yo soy el investigador, te digo a ti que necesito conocer cómo funciona, qué sé yo, X fenómeno, y te digo que hay una persona a la cual hay que asignarle un choque eléctrico. Y tienes una máquina donde puedes ir asignando impulsos eléctricos cada vez más potentes. Y que necesitamos saber cómo reacciona la otra persona y tal. Ok, asignale por favor el primer choque. Y la persona no tiene ningún efecto. Asigna el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Y llega un minuto en que la persona empieza a gritar. Y ni siquiera es que empieza a gritar, hay una grabación de un grito que destemplado, que dice, por favor, déjenme salir, ya no soporto más. Y las personas se empiezan a poner inquietas, pero viene el experimentador y le dice, no, asigne el otro. Usted firmó que iba a hacerle caso al... Necesito que asigne el siguiente. Se creía que iba a haber una muy baja obediencia.
fue gigantesca. Fueron muy pocos los que se pararon y dijeron, yo no estoy dispuesto, me voy, esto me parece que no puede seguir así, y me voy. Los otros, incluso con quejas y presentando quejas, siguieron obedeciendo al experimentador que decía, dele el choque, dele el choque. Incluso cuando llegaba a los más altos, ya dejaban de escucharse los gritos. Como que la persona ya había colapsado y se seguían así, aplicando los choques eléctricos. Entonces, claro, ahí no le estoy haciendo daño a nadie en estricto rigor, porque la persona que está gritando, no está recibiendo el choque eléctrico, pero ¿y qué estoy haciendo con la persona a la que estoy obligando a aplicar ese choque eléctrico? Claro. De hecho, es que muchos de ellos son demostraciones de cómo funciona y entendemos algunos efectos que son importantes, ¿no? De esto me recuerda mucho el fenómeno de la manada, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ujú. cuando tú te permites entender por qué una persona que está frente a una situación en la cual está en contra, por tener una autoridad, ejecuta lo que no quiere hacer, ¿no? Entonces, eso es un tanto que te permite entender cómo es el comportamiento humano, ¿no? Pero fíjate que te decía yo esto de cómo es la preparación en cuanto a psicología, cómo es la idea de las escuelas, porque la gente tiene una idea errónea en el sentido de decir es que el psicólogo se le ocurre de la manga la terapia que te va a dar. Y por supuesto que hay gente que lo hace, hay psicólogos que pueden llegar a hacerlo, por supuesto, ¿no? Pero Como en todas las hay profesiones. historiales, hay una historial en la cual me gustaría enfatizar antes de cerrar este capítulo, ¿no? de la entrevista. Fíjate que se desconoce, por ejemplo, de Freud, que mucho de lo que tenía, o los experimentos, o los registros que él hacía, las terapias que él hacía, venían registradas a través de una documentación, es decir, hacía una documentación, perdón, de cada uno de sus casos, y de ahí hacía un análisis, y de ahí se crean las teorías. Lo mismo pasa en muchas áreas, ¿no? Absolutamente. Entonces, lo que se ha desconocido mucho de la psicología es que parece ser que es un ensayo y error en la práctica, Ujú. cuando en realidad no es así. Hay gente que se dedicó a estudiarlo, hay gente que documentó, que detectó su error, porque también Freud en algún momento dice, aquí estoy, esto no va por este camino porque el resultado no fue el esperado, ¿no? Mm. Por supuesto que hablamos de psicoanálisis, en el caso de psicología, pues hay eminencias que son propias de su área, ¿no? Pero en este caso me recuerda mucho ahorita estaba viendo una serie que se llama Gambito de Dama, que está en Netflix. Es una chica que juega ajedrez. Ajá. Lo interesante del asunto y por eso hago la analogía, es como una persona que estudia ajedrez se la pasa estudiando, estudia y estudia cómo van a ser las distintas jugadas, No cómo es van a ser solo los jugar. distintos movimientos. No solo es jugar, sino que lo Sí. toma en serio, ¿no? Entonces, creo que en esta parte, las profesiones, cada una de las profesiones debe tener el mismo sentido. Es decir, alguien que se va a dedicar a la práctica con X niños, Lo que sea. ¿cómo se llama? Organizacional, sea lo deportivo, debe de continuarse preparando, Absolutamente. ¿sí? Debe de Absolutamente. continuarse educando. Absolutamente. Y yo Y concuerdo lo más bonito contigo. del asunto es, sí, Dale, dale, y lo dale. más importante es la actualización, Eso. ¿sí? Entonces, esa actualización nos falta. O sea, por ejemplo, yo sé que de lo que yo vi de la biología celular de hace, te estoy hablando ya más de, ya casi 20 años o más, ¿no? Ya tiene más. Entonces, prácticamente no es lo mismo que existe ahorita, ¿sí? Entonces, la actualización es algo que te permite tener una visión más clara de lo que estás aplicando. Y por supuesto que debemos dar reconocimiento a las personas conforme fue el trayecto de formación. Es decir, alguien hizo eso, aprovéchalo porque alguien ya lo vivió y lo puedes tomar, ¿no? Bueno, no sé, es Sí, mi conclusión con sí, respecto a... creo que, o sea, tienes toda la razón. En general, y digo en general porque como dices, ¿no? En todas las profesiones puede haber de pronto gente que funciona un poco más desde la creatividad, que puede ser muy válida, pero es una creatividad. Mira, yo tenía un profesor que decía, eh, la gente cree que los psicólogos improvisamos.
Y él decía, y sí, yo improviso, pero es distinto cuando yo improviso en una sesión que cuando improviso sentado frente al piano, porque en mi vida Claro. tenía una clase de piano. Es decir, improviso sobre la base de un conocimiento, de un estudio, de muchos estudios. Entonces, claro, tú tienes que ir probando. A lo mejor lo que funciona contigo no me va a funcionar con otra persona, entonces tengo que ir probando. Hay un poco de ensayo y error, pero ensayo y error fundamentado. Es decir, si tú, si tú vienes como padre de familia y me dices, mira, te traigo a mi hija porque mi hija tiene bulimia, ¿qué esperas que ocurra? ¿Para qué me la traes? Para que deje de eh, autogenerarse vómitos, ¿cierto? Ese es el objetivo, es que todo disminuya. ¿Y qué te pasa si en una sesión llega tu hija a la casa y te dice, mira, el psicólogo me dijo que tenía que generarme un vómito los lunes a las 3 de la tarde, los jueves a las 10 de la mañana después del desayuno y los sábados por la noche? Pero ¿cómo? La estoy llevando para que disminuya, no para que aumente. Y esto, ojo, no lo quiero dejar como una pauta ni como un tip para nadie, Ni una técnica. porque finalmente es una técnica, pero es una técnica que se debe estudiar caso a caso. Claro, claro. ¿Cuál es el discurso de la chica? Es que lo hago y no lo puedo controlar. Entonces lo que yo estoy haciendo ahí es lo que se llama una instrucción paradójica. Le digo, mira, y mis papás quieren que yo deje de hacerlo, y yo no lo puedo dejar de hacer y no sé qué. Perfecto, le digo, mira, no te preocupes. Vamos a hacer lo siguiente. Los lunes vas a generarte el vómito a las 3 de la tarde después de haber almorzado. Los jueves en la mañana a las 10 después del desayuno y los sábados por la noche cuando hayas cenado. Y la chica queda, pero Sí. ¿cómo? Sí, sí, dale, dale, dale. Y si te preguntan algo, dile que yo te lo... Así fue la instrucción. Esa fue la instrucción. Pero solo esos días y en esos horarios. Sí. Pero ¿cómo? Pero, o sea, ¿qué es lo que me está diciendo la chica? Yo también entiendo que esto lo tengo que dejar. No me puedes pedir que lo haga si se supone que vengo para eso. Y aunque mis padres me lo piden y yo les digo que no puedo dejarlo, pero ¿cómo me das esa tarea? Hazme caso. Es que le estás dando control finalmente. Y entonces, a la siguiente sesión, puede ocurrir una de dos cosas. O te dice, lo hice aunque me costó porque tú me dijiste que lo tenía que hacer, o me pareció tan absurdo que no lo pude hacer. Entonces lo controlas. Y le entregas, le devuelves la sensación de control. Espera, no me digas que no lo controlas, porque cuando yo te digo que lo hagas en un determinado horario con autorización y con instrucción mía, tú no lo haces, entonces sí lo controlas. Y cuando lo haces, entonces también lo controlas. Pero, sí, pero Es fíjate, una lo vamos a instrucción hacer un... paradójica. Sí, Y sí es eso es una correcto. técnica. Pero eso es lo importante del cómo estamos cerrando esta conversación, ¿no? El hecho de que tú utilizas esta técnica es porque está establecido, no porque se te ocurrió de pronto y dijiste, vamos a Exactamente. ver qué va a Y pasar. por eso te digo que además la tengo que analizar caso a caso. Por Sí. eso digo que no es una receta que, que, De, que cualquier sí, persona que escuche esto diga, eso es lo que voy a hacer. No. claro, claro. Pero ese es el asunto, ¿no? Finalmente creo que el hecho de la preparación en una formación, en una escuela determinada, en una profesión, radica en que te da un montón de herramientas. Ahora, ¿cuándo vas a utilizar esa herramienta? Eso es lo difícil de hacer, ¿sí? Entonces tú dices, no, es que el electroshock, no, pues es que era una salvajada tremenda, sí, pero ya te diste cuenta qué pasa con algunas personas que requieren un reinicio del sistema. Oye, es que la terapia conductista es una salvajada y cómo ella cree que te obligan a hacer una situación y te condicionan. Sí, pero has notado que, por ejemplo, en autismo, lo que funciona muy bien es la terapia conductista, ¿no? Porque otras terapias no funcionan. Entonces, quiere decir que
uno dentro de la formación profesional va adquiriendo herramientas, pero el cómo voy a utilizar esas herramientas es la habilidad de la práctica profesional. En qué momento debo de dar cuántos giros a una tuerca es lo que nos permite la práctica profesional. Y eso nos permite la experiencia, no es otra cosa, ¿no? Pero lo más importante del asunto es que tiene fundamentado el cómo se utiliza cada una de ellas, ¿no? Entonces, creo que desde mi punto de vista, y te lo digo al conocimiento bajo que tengo en psicología, creo que el psicólogo, en lo personal, no se ha entendido tan claramente su función porque desconocemos, es una ignorancia personal la que tenemos sobre qué hace un psicólogo, ¿no? Y lo mismo pasa para muchas profesiones, ¿no? Entonces, creo yo que el darnos la oportunidad de decir o escuchar qué hace un psicólogo, qué hace un biólogo, nos quita una idea errónea acerca de lo que percibo, los preconceptos que tengo sobre algo, ¿no? Entonces, considero que están preparados, considero que tienen que leer muchísimo, porque el trabajo que tienen es difícil, pero tienen que encontrar algo en donde poder establecerlo, encontrar una herramienta y sobre todo para la conducta humana, ¿no? Bueno, no sé si quieras concluir con algo. Y en relación con eso, sí, en relación con eso hay mucha investigación. No es al azar, no es ensayo y error. Sí, yo creo que falta formación. Mira, yo creo que acá por lo menos yo he ido notando en los últimos años mucho mayor educación de la gente respecto de cuáles son las funciones del psicólogo clínico. Hasta 20 años atrás, como te decía, no se conocían mayormente las funciones que podía ejercer el psicólogo en otras áreas. Y de a poco creo que la gente se va abriendo. Hay temas culturales, pero falta mucho. La psicología ambiental es una muestra, la psicología jurídica, todo el rol que tenemos ahora en el tema de asesorar al sistema jurídico, a los jueces, a los juicios, poder ayudar a responder preguntas eh, para que los jueces tengan una mejor mayor información al momento de asumir una sentencia, por ejemplo. Una perspectiva Y diferente, claro, que es complementaria así es a que, lo que bueno, ellos practican. sí, Sí. hay mucho, pero sí, es verdad, necesitamos más información. Bueno, pues ha sido un gusto, Alexis. Igualmente, A la próxima. a la Tus próxima. traumas. No, no es cierto. Ahí entramos en el detalle profundo, en el lado oscuro. Bueno, que estés bien. Un saludo. Igual, bye bye.